Bien, vamos a iniciar y confío que se está escuchando bien el audio. Bueno, vamos a empezar esta lección 22 de la carta, del estudio de la carta Hechos de los Apóstoles, la obra de Dios en su iglesia. Y hoy vamos a ver el capítulo 11 de la carta. Ok, así es que vamos a, vamos a orar para iniciar. Entonces, ¿alguno de ustedes quiere orar? Yo, Adelante. Padre, te damos gracias por esta noche, te pedimos que nos cuides hoy y también te pedimos que la clase que vamos a recibir esta noche pueda ser de edificación para nosotros y también cuides a los hermanos que por distintas razones no pudieron asistir el día de hoy y les puedas seguir dando, les sigas dando la inspiración para poder venir aquí a aprender acerca de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bien, vamos a estudiar hoy el capítulo 11 de este libro de Hechos y para ello pues vamos a leer, dice aquí la parte de la lección, con la venida del Espíritu Santo en la casa de Cornelio, el Evangelio ha ampliado su camino, pues como mensaje de salvación ya no se limita a los judíos o samaritanos, sino que la iglesia está en camino de entenderse como universal, llamada así a partir del término griego católicos como católica, es decir, que no está ligada a una sola cultura o grupo étnico, sino que es para todos. De eso se trató el evento en la casa de Cornelio. Con el fin de hacer una clara distinción, los historiadores llaman a la iglesia en los primeros siglos como iglesia católica antigua, para distinguirla de la iglesia papista, a la cual se le llama católica romana o simplemente romanista. A la iglesia del primer siglo se le llama también iglesia primitiva, solo a la del primer siglo, los primeros años, mientras estuvieron los apóstoles. Lo que ahora nos corresponde hacer es estudiar el efecto que tuvo el evento en la casa de Cornelio, cómo lo recibieron los cristianos en Judea, es decir, cuál fue la reacción de los cristianos en Judea tras el evento en la casa de Cornelio. Entonces esto es lo que vamos a estar estudiando hoy. Para ello vamos a leer Hechos 11, no vamos a leer ahorita todo el 11, vamos a leer una parte. Vamos a leer primero hasta el versículo eh, 8 o 16. hasta el 16. Ok, vamos a ir leyendo. Empezamos aquí, hasta el 18, perdón. Hasta el 18, ok. Vamos a leer primero hasta el versículo 18. A ver, empezamos con Abisaí. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon. Tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido. Estaba yo en la ciudad de Jope, orando, y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajado del cielo por las cuatro puntas y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Pero yo dije, de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado hacia arriba al cielo. En aquel momento se aparecieron tres hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea.
Y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía unos hombres a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro. ¿Quién te dirá palabras por las cuales serás salvo, tú y toda tu casa? Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan Bautista bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios le dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Bien, entonces aquí el asunto es que la noticia del evento en Cesarea ha llegado a los apóstoles y a los hermanos que estaban por toda Judea. Ellos oyeron que también los gentiles habían recibido La palabra de Dios. habían recibido la palabra de Dios los gentiles. Un tema muy importante, muy trascendente que debemos nosotros considerar. Así lo hemos estado tomando. El gran cambio en la iglesia trajo una enorme diferencia. Este asunto de la casa de Cornelio. Bien, dice, Pedro y sus acompañantes judíos habían recibido el primer impacto de la conversión de los gentiles. Fue un gran impacto, no debemos nosotros perder de vista esto. Para ellos fue un impacto muy grande el hecho de que los gentiles hubieran recibido el Espíritu de Dios, porque en la mente de estos cristianos estaba el hecho de que solo los que tenían la ley de Moisés, que eran del judaísmo, se podían convertir a Cristo. Ok, así es que ellos recibieron el primer impacto de la conversión de los gentiles. Y ahora era tiempo que toda la iglesia, compuesta por judíos y samaritanos, comprendieran la inclusión de los gentiles. Este impacto separaba la nueva iglesia del judaísmo y sus tradiciones, tal como se había dicho de Jesús en el juicio contra Esteban. Miremos a ver qué dice el capítulo 6, versículo 14, con Natán. 6:14. Porque le hemos oído decir que este Nazareno Jesús destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que Moisés nos dejó. Una de las acusaciones contra Esteban es que Esteban decía que Jesús, que era de Nazaret, el Nazareno, iba a, por un lado, destruir el templo, cosa que no fue cierto, él hablaba de su propio cuerpo, pero la otra es que iba a cambiar las tradiciones que Moisés les dejó. Eso era muy cierto. Eso era cierto y ya estaba ocurriendo el hecho de que gente que nunca había vivido en las tradiciones judaicas, las tradiciones de los ancianos, vimos el estudio pasado hace 2 semanas, que ellos seguían tradiciones que no precisamente estaban en la ley. Eso de no entrar en casa de gentiles y no era parte de la ley, era parte de las tradiciones de los judíos. Ok, así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión, es decir, los judíos finalmente, creyentes judíos, ya empieza a hacerse una separación, es decir, los creyentes que... De Moisés. Estamos ahí en Hechos 11, ahora en el versículo 2. Porque eran de la circuncisión le reprocharon. Ah, ok, bueno, aquí es donde yo le puse, es decir, los creyentes judíos le reprocharon. Estos a los que llama los de la circuncisión, los creyentes judíos, le reprocharon, tú entraste en casa de circuncisos y comiste con ellos. Todas estas tradiciones tenían un origen, una idea, no es que fueran hechas malintencionadamente, pero habían tomado un lugar que le correspondía a la Biblia. Es como ahora, cuando surgió toda esta fiebre de la música cristiana, por ahí
a mediados de los 80s, 90s, toda esta parte, escuchar un cristiano oyendo música que no fuera considerada cristiana, pues era como encontrarlo en pecado, ¿no? Era parte, lo mismo aquí entrar un cristiano en casa de un judío, entrar en casa de un no judío, pues era considerado algo, una falta de parte de un cristiano, de un judío, y comer con ellos todavía más. Pero esto no era algo que la ley de Moisés prohibía, sino que se habían creado tradiciones, tal como se han creado hoy en día algunas de ellas, y todo tiene su razón, tiene su origen, lo decimos, es decir, anteriormente era para no comer comida, que les ofrecieran comida, que no fuera posible comerla como judíos, tenían que guardar la ley de Moisés. Por eso prefería no entrar ni comer con los no judíos, y esto era parte de cómo surgen muchas cosas que después toman el lugar de la Biblia, pero tienen un origen que busca ser bueno. Y bueno, esto solamente poniendo un ejemplo. A fin de explicar con claridad lo ocurrido, como lo leímos hace un momento, Pedro inicia narrando su experiencia en la azotea de la casa de Simón el Curtidor, ahí donde él estuvo en Cesarea, en Jope, y fue llamado desde Cesarea por Cornelio con dos sirvientes y un soldado, envió a estos tres. Pedro explica la razón por la cual él entró en la casa de incircuncisos y comió con ellos. Bueno, dice, él inicia narrando su experiencia en la azotea en la casa de Simón el Curtidor, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope, ¿qué estaba haciendo? Orando. No estaba ocioso, él, recordemos el relato en el capítulo anterior, le dice que él tenía hambre mientras le preparaban algo de comer, subió a la terraza porque era una costumbre orar en un lugar privado, apartado de las personas, subió, estuvo en la terraza y en el techo orando, y vi en éxtasis, dice Pedro, una visión. En éxtasis una visión. Un objeto semejante a un gran lienzo, una gran sábana, que descendía bajado del cielo por las cuatro puntas, y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Levántate, Pedro, mata y come. Esa fue la orden que él recibió cuando estaba viendo esta visión. Pero yo dije, de ninguna manera, Señor. Pedro entiende que es Dios quien le está hablando. De ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Un cambio empieza a ver, es interesante, el lugar que ocupa la comida en la Biblia. Recordemos, el primer mandato en toda la Biblia, puedes comer de todo árbol, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y a partir de ahí la comida va tomando un lugar trascendente. Aquí es Pedro mata y come porque lo que va a cambiar es el sentido de lo que es impuro, de lo que es puro, lo que Dios ha limpiado, porque Jesús había hecho ya limpios todos los alimentos. Bueno, por esa razón, dice, pero una voz del cielo, la misma voz respondió por segunda vez, lo que Dios ha limpiado. Lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Ya la comida no es un tema de trascendencia para el creyente en Cristo, no es un tema de trascendencia delante de Dios. Jesús, dice la palabra, cuando habló de que el alimento entra a la boca, va al estómago, luego a la letrina, porque es desechado, con eso hizo puros todos los alimentos, cuando dijo que lo que contamina es lo que sale del corazón. Gran diferencia entre la ley de Moisés y el nuevo pacto, o el antiguo pacto y el nuevo pacto, donde la comida importaba, donde en el nuevo pacto ya es lo que sale del corazón lo que importa, lo que contamina a la persona. Por esa razón ahora Pablo recibe esta palabra, lo que Dios ha limpiado no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. Bien, es una parte que hemos estudiado porque ha sido narrada
2 veces en el capítulo 10, primero cuando ocurre y luego cuando Pablo la cuenta, bueno, aquí en este caso. En aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea. 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 Cesarea viene, ambas palabras vienen del César. Cesarea porque se dice que Julio César nació por Cesarea y Cesarea porque es la ciudad que Herodes levantó para el emperador romano, para Augusto, para en honor a él es el puerto que usaban los romanos y una ciudad importante para los romanos en Judea. Y entonces por eso ambas tienen el nombre de César, Cesarea y Cesarea. La cesárea es la operación y Cesarea es el nombre de la ciudad, pero ambas finalmente tienen su origen en el César. Bueno, el Espíritu Santo me dijo que Fuera. fuera con ellos sin dudar. Ahora, él dice, estos Es 6 hermanos. estos 6 hermanos. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la Casa de aquel hombre. de aquel hombre. Ahora es un hermano en Cristo, pero bueno, aquí el término en aquel o en la casa de aquel hombre, llamado Cornelio, pasa la historia de la iglesia cristiana, la historia del cristianismo. Cornelio como el primero junto con su casa y amigos, familiares, seres cercanos, pasan a la historia como los primeros no judíos, no samaritanos, que se convierten a Cristo. Bueno, entramos en la casa de aquel hombre. Ahora sabemos que los que acompañaron a Pedro de Jope a Cesarea eran 6 hermanos. Anteriormente no había dicho la cantidad. Para los judíos era suficiente el testimonio de 2 o 3 testigos. Pero Dios les ha brindado más testigos a fin de que tal testimonio sea aceptado sin problema por ellos. Es decir, ahora tenemos más testigos, no solo 2 o 3, 6 hermanos vieron todo esto y lo atestiguan. Pero continuamos con el relato de Pedro. Y dice Pedro, y él nos contó cómo había visto Ángel. al ángel. Él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía unos hombres a Jope. Jope. Envía unos hombres a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás Salvo. salvo tú y toda tu Casa. casa. Vimos que el texto bizantino, el Receptus, donde está basado la Reina Valera, cuando el ángel habla con Cornelio, le dice, ve y llama a Pedro, él te dirá lo que es necesario que hagas. Las Biblias basadas en el texto Nestlé Alan solo dicen, ve y llama a Pedro, y no dice más. Y pero aquí Pedro aclara Pedro aclara que Cornelio le dijo, que el ángel le dijo, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Ok, Pedro continúa, cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Tal como lo hizo sobre nosotros al principio, es decir, el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, al principio el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Literalmente es Hechos 1:5, lo que está citando Pedro cuando Jesús antes de subir
y dice dentro de no muchos días, ¿verdad? La comprensión que Pedro tuvo en ese momento de lo que significaban las palabras que Jesús le dijo, habían pasado varios años, y él recordó esas palabras de Jesús cuando le dijo que serían bautizados con el Espíritu Santo. Bueno, esto es, antes de ascender al cielo, es muestra de cómo el Espíritu Santo está obrando entre ellos en la edificación de la iglesia, tal como Jesús lo había dicho en Juan 14:26. Vamos a ver Juan 14:26. ¿Cuáles fueron las palabras de Jesús a los discípulos? Ok, quien lo tenga, lo puede leer. Yo lo leo. Juan 14:26. Adelante. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Ok, les recordará todo lo que les he dicho. Esa es parte de la labor del Espíritu Santo, que estas palabras que Jesús dijo a los discípulos, las recuerda Pedro porque el Espíritu Santo está obrando en él. Esto que les dijo antes de ascender al cielo. Ok, entonces aquí vemos al Espíritu Santo obrando. Por tanto, dice Pedro, si Dios les dio a ellos el mismo. Estamos en el versículo 17, ¿verdad? Hechos 11:17. Mismo don. Ok, si Dios les dio a ellos el mismo don, o sea, el don del Espíritu Santo, que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Es decir, si Dios lo está haciendo, yo, ¿qué puedo impedir de ello, verdad? Al oír esto, ¿qué pasó? Se calmaron, ya dejaron de exigirle a Pedro, de cuestionarlo, y además glorificaron a Dios. Alabaron a Dios, se puede decir, se alegraron, diciendo, así que también a los gentiles, ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Esta frase es muy interesante, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Es una frase de lo más interesante quizás de todo el capítulo por el hecho que dice aquí, ellos reconocen que el arrepentimiento lo da Dios. No surge la persona, lo da Dios a la persona. Dios le ha concedido a los gentiles también el arrepentimiento que conduce a la vida. Es interesante y este es un punto que nosotros no podemos pasar por alto, no debemos perder de vista que cuando una persona se arrepiente de sus pecados es obra del Espíritu Santo. Muchos exigen a la gente, pero en realidad es la obra de Dios. Pero este relato no es un caso único, sino la preparación para una obra mayor que ya está en marcha entre los gentiles. Cronológicamente no nos lo ubica Lucas, ya estaba pasando algo antes, pero esta es la primera ocasión en que se da a conocer en Jerusalén, pero algo ya se estaba dando. Y dice, pero era importante que los cristianos judíos, y pienso yo sobre todo los apóstoles, lo entendieran antes de que esta obra se manifestara de la manera tan grande como lo hizo. Algo iba a pasar, algo estaba pasando. De hecho, las noticias pues eran rápidas, pero aún así había distancias largas. Entonces, leemos los versículos del 19, vamos a ver la segunda parte. Volvemos al 19 con Abisaí y seguimos hasta el final. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos
hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando el Evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. El cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo. Y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía y se reunieron con la iglesia por todo un año y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Él les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bien, aquí varias cosas interesantes, pero vamos a anotar lo más sobresaliente. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino después de la muerte de Esteban. Cuando Esteban fue apedreado y murió, se desató la persecución, ¿verdad? Y entonces, en esta persecución tenemos que mientras por un lado Felipe se fue a Samaria, y luego Pedro, que fue a Samaria después que la gente se convirtió junto con Juan, Pedro viajó a partes de Judea, se quedó en casa de Simón, pero la gente que estaba huyendo, por eso vemos que cronológicamente tenemos que darnos una idea. Mientras eso pasaba, y que Saulo se convertía, y que Saulo se iba a Arabia, y que Saulo regresaba, entonces vemos todo el tiempo que estuvo pasando. Regresaba otra vez a Damasco, y luego se iba para Tarso, bueno, fue a Jerusalén, y de ahí lo enviaron a Tarso. Mientras todo esto estaba pasando, dice que por ahí llegaron hasta Fenicia los que fueron esparcidos, hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Es decir, se fueron hacia el norte, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Ok, ahí no hay un gran cambio, pero ocurre, dice el punto 12, pero había algunos de ellos hombres de Chipre y de Cirene, y que obviamente eran judíos, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos. ¿En qué momento? Antes de Cornelio, después de Cornelio, no sabemos, pero hay una cosa que es importante. Aquí la iglesia ya está aceptando el hecho de que los gentiles son parte de la iglesia, parte de ella. Ya no van a tener conflicto en admitir a los cristianos de Antioquía. Y dice, está hablando también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. El evangelio del Señor Jesús. ¿En qué momento llegaron y hablaron a los judíos? En algún momento empezaron a hablarle a los griegos en la ciudad de Antioquía. En esto es específico. En todos los demás lugares llegaban y le hablaban a los judíos. Pero en Antioquía le hablaban a los que no eran judíos. Dice que la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Ahora, la noticia de esto que ocurrió en Antioquía, aunque ocurrió en muchas partes que se convertían judíos a Cristo, la noticia fue que se convertían griegos a Cristo. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. Y enviaron a Bernabé. Ya no enviaron a Pedro. Ya no enviaron a Pedro y a Juan. Ya no fueron para que al imponerle las manos descendiera el Espíritu Santo y hablaran en lenguas.
ya estaban comprendiendo que la iglesia incluía judíos, samaritanos y gentiles. Por esa razón ya no era necesario que fueran los apóstoles a dar un respaldo para que se entendiera que esa iglesia era parte del resto de las iglesias. Ya se entendía que lo era. Ya había una madurez en este sentido. Por eso a quien enviaron fue a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, no empezó a imponer manos para que hablaran en lenguas. Eso ya no ocurrió, no nos lo narra, y lo que haya ocurrido no es detallado. Pero lo que sí hubo es que Bernabé se regocijó. Yo pienso que este término aquí nos quiere expresar que se emocionó al ver la gracia de Dios, es decir, cuánta gente se estaba salvando. Vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. El evento de la zarza ocurrió solo una vez. El evento de que el Espíritu desciende y habla en lenguas ocurrió 3 veces. Ocurren los eventos cuando son necesarios. Pero en esta ocasión ya no está narrando que pasa lo mismo en cada iglesia donde la gente se convierte. No pasó en Jope, no pasó en Lida, donde Pedro fue. Él bautizó gente, es cierto, se convirtió la gente. Pero lo importante es entender cómo está obrando Dios y de qué manera la iglesia está aprendiendo que no tiene por qué estarse repitiendo eventos que tenían como propósito marcar el grupo étnico que ahora pertenecía a la iglesia. Entonces dice que él se regocijó, animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque Bueno, era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo fe. y de fe. Entonces, Bernabé era todo un testimonio. Más adelante, de hecho, Bernabé va a ser llamado apóstol cuando habla sobre los apóstoles. Pero era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y dice que Multitud. una gran multitud fue Agregada. agregada al Señor. Ya la iglesia de Jerusalén se esparció, era una iglesia grande, miles se habían convertido. La iglesia de Antioquía ahora se está haciendo una iglesia cada vez más grande. Una gran multitud fue agregada al Señor, una gran cantidad de personas. Así es que Bernabé hace algo, ve que es mucha gente, ve que es mucho trabajo, es obvio que entendemos que él hace esto de acuerdo a lo que está viviendo y dice que Bernabé salió rumbo ¿hacia dónde se fue? A Tarso. A Tarso. Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar ¿a quién? A Saulo. A Saulo. Saulo estaba ahí en el campo de entrenamiento, estudiando, tal vez estaba ahí en la banca esperando su turno tranquilamente, Dios lo iba a usar, habían pasado años desde que se convirtió y que el Espíritu le dijo a Ananías que le iba a mostrar cuánto debía sufrir por su nombre, que Jesús más bien le mostró a Ananías cuánto le era necesario sufrir por el nombre de Jesús, y entonces sale a buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía. Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo Año. un año, todo un año, antes de lo que va a ocurrir, y enseñaban a las multitudes. Ahora, es interesante porque hasta ahorita en estos primeros 10 capítulos, han ocurrido muchas cosas que este pasaje, este capítulo 11 está empezando a entretejer. Dice, este pasaje nos muestra cómo todo lo que Dios ha estado realizando por separado, ahora está siendo unido. Primero vemos, Bernabé, hombre piadoso que vendió sus bienes para aportar a la iglesia y que respaldó a Saulo en un momento crítico. Si recordamos, Bernabé es el ejemplo correcto antes de Anania y Zafira, de que ellos mintieran. Él fue, vendió lo que tenía, lo entregó a los apóstoles. Luego vemos que cuando nadie quería a Saulo, Bernabé lo tomó, lo llevó, lo presentó con Pedro, con Santiago. Bueno, en un momento crítico. Saulo, que es convertido a Cristo, que mientras espera su participación en la obra, se prepara, se va a Arabia,
por alguna razón que él no nos narra, o Lucas no nos narra, ni él lo hace en en la carta a los Gálatas, pero luego se va a regresar a Damasco, va a Jerusalén a conocer a los apóstoles, luego se va a Tarso y ahí ha estado. Bueno, él mientras espera su participación en la obra, se prepara. Luego, los creyentes que huyeron tras la muerte de Esteban y que hablaron a los griegos. Y por supuesto el evento en casa de Cornelio con Pedro y los 6 hermanos. Todo esto ahora se junta, todo lo que se fue llevando a cabo en su tiempo, ahora con paciencia es unido por Dios para una obra mayor, pues ya no será Jerusalén sino Antioquía, desde donde la palabra de Dios será extendida a todo el imperio, todo con paciencia y en su tiempo según la obra de Dios. Dios tiene otros planes para Jerusalén, habrá una guerra civil, se destruirá el templo y los planes de Dios se van a llevar a cabo, pero también está cuidando de su iglesia, fortaleciendo a esta iglesia en Antioquía. Por eso dice ahí el punto 17, que es el versículo, en la parte final del versículo 26, que dice, y a los discípulos se les llamó cristianos. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Lucas hasta aquí, que ya conocía el término porque él empezó a escribir tiempo después. Ha usado varios términos, los hermanos, el camino, los de la fe, pero no ha hablado de cristianos porque hasta este momento el término cristiano no se había usado, por eso él no lo utiliza hasta este momento. A los cristianos, a los discípulos, se les llama cristianos. En Leche Espiritual hablamos que un cristiano es uno que es discípulo de Jesucristo. Ahora, identidad, ahora ya no son judíos, no están ligados al judaísmo, ya hay algo distinto. Ha surgido un nuevo nombre que marcará la diferencia de su fe. Ellos son cristianos, sean la etnia que sean. Algunos de manera presuntuosa afirman que este nombre al inicio era un insulto, que los llamaban despectivamente cristianos, tratando de insultarlos. Nadie puede asegurar tal cosa. Pero sí sabemos algo. Es un honor ser reconocido como discípulos de Cristo y por eso ser llamado cristiano. Es decir, haya sido como haya sido, y no podemos aseverar que haya sido para de una manera peyorativa este término, la realidad es que qué honor ser llamado a la luz del Maestro por ser un discípulo de él, cristiano. Digo, finalmente cada maestro griego había tenido nombre de sus discípulos, los platonistas, los aristotélicos, todos ellos. Finalmente habían seguido este nombre, los pitagóricos, etcétera. Bueno, llamarlos cristianos era algo común en base a su maestro, para no andar luego sacando conjeturas de algunos que de pronto sacan conjeturas de cosas que no tienen sentido. Por aquellos días ocurre allá una cosa, esto no es todo. Por aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Aunque Antioquía está al norte y muchas veces podríamos pensar que es ir de subida, en realidad es que Jerusalén está en alto y recordemos como narraba Juan, subieron a Jerusalén. De Jerusalén está en alto, ir bajando a tierras más bajas, esto es bajar de Jerusalén a Antioquía. Descendieron de Jerusalén a Antioquía y levantándose uno de ellos llamado Ágabo. No, al menos esta versión no tiene acento y daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre. Había profetas, sí, aquí nos lo está diciendo, profetas que descendieron de Jerusalén a Antioquía. El cambio se va dando y era una cuestión de ir comprendiendo cómo cada cosa va en su momento ajustándose. Ágabo y otros más, él daba a entender por el Espíritu Santo, algunos para denostar el ministerio profético,
pues dicen, pero no ocurrió como Ágabo lo decía, etcétera. Pero aquí dice que daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Hay un aspecto aquí importante que Wayne Grudem marca en este libro del don de profecía hoy y en el Antiguo Testamento y hoy. En este libro él señala, y esto es interesante, que Ágabo no habla directamente las palabras de Dios, sino que daba a entender, y ese es el punto, a partir del nuevo pacto, aquel que tiene el don de profecía, del cual nos habla 1 Corintios 14, no expresa las palabras mismas de Dios en un mensaje exacto, sino que aquello que Dios le ha puesto para darlo a entender en sus palabras. Y es un tema amplio, no vamos a tratarlo aquí ahorita, pero daba a entender, eso es lo que dice, no venía el Señor me ha dicho que va a haber esto, sino daba a entender por el Espíritu Santo que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra, no solo en Jerusalén. Notemos este punto, es interesante. El hambre no iba a ser solo en Jerusalén, sino en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado del emperador Claudio. Ok, y de hecho nos ubica que fue verdad, ocurrió. Ahora, los discípulos, entendiendo los discípulos de Antioquía, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar Ayuda. una ayuda a los hermanos que habitaban Judea. en Judea. También iba a haber hambre en Antioquía, porque era en todo el mundo. Pero ellos en Antioquía determinaron enviar una ayuda a los hermanos en Judea, y así lo hicieron mandándola a los ancianos, ya no dice a los apóstoles, que entendemos que habían salido ya a predicar a otras partes, mandándola a los ancianos que estaban en Jerusalén, por mano Bernabé y Saulo. de Bernabé y de Saulo. Ok, que este es un punto interesante porque no dice que la iglesia de Jerusalén les mandó ayuda a ellos. Esta gran hambre y esta colecta no es la misma de la que habla Pablo en primera a los Corintios, en segunda a los Corintios, y que se la narra a los romanos cuando habla de que las iglesias de Acaya y de Macedonia determinaron enviar una ayuda a Jerusalén. Jerusalén estuvo en gran necesidad durante un tiempo porque todavía no hay ni siquiera iglesia en Macedonia ni en Acaya. Y esto va a ocurrir una vez más que tienen necesidad en Jerusalén y se les va a enviar este apoyo por medio de las iglesias. Pero lo que hay un aspecto importante aquí, aunque estas iglesias podrían pensar que también deberían prepararse para el hambre, ellos determinaron enviar ayuda a los hermanos que habitaban en Judea y entonces lo hicieron enviando esta ayuda por mano de Bernabé y de Saulo. Ok, los creyentes gentiles que estaban recién incorporándose al pueblo de Dios, ahora están siendo usados por Dios para bendecir a los creyentes de Judea. Es decir, es Dios dando una lección a través de esta gran hambre de cómo los hermanos que están recién siendo aceptados, y cosa que a lo mejor todavía no entienden todos, son los que envían esta ayuda a aquellos que primero recibieron el Evangelio y que eran judíos. Dice, a fin de que éstos terminen por comprender la obra que Dios está ahora desarrollando entre ellos. Para decir, no hay duda que los gentiles son nuestros hermanos en Cristo. Es decir, esta hambre que ocurre en tiempos de Claudio, del emperador Claudio, es una forma en que Dios está instruyendo a su iglesia, principalmente a los judíos, y está moviendo el corazón de los gentiles. La iglesia en Jerusalén había hecho mucha, incluso por la necesidad de los suyos propios en sus inicios, pero ahora esta iglesia también está dando a la iglesia que había permanecido en Jerusalén. Recuerden una cosa, bueno, no solo en Jerusalén, en Judea. Recuerden que en la persecución prácticamente la iglesia en Jerusalén quedó vacía porque dice que salvo quedaron nada más los apóstoles, todos los cristianos salieron. Entendemos que después quizás algunos volvieron o que se convirtieron más porque ahí estaban los apóstoles predicando la palabra, pero ya la narración no se extiende en toda esta parte. Pero entendemos que había una iglesia en Jerusalén y en el resto de Judea, como hemos estado viendo que Pablo fue predicando en partes de Judea junto con Juan en su momento y después fue él solo. Ok, ahora, Romanos 10:12, si alguien puede leerlo. Porque no hay distinción entre judío y griego,
Pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Un versículo muy importante que a muchos, sobre todo dispensacionalistas, y los que creen que aunque no son dispensacionalistas, dicen que los judíos van a tomar una gran parte al final de los tiempos, se les pasa estos versículos, y eso que es de Romanos 10, pero ellos solo toman unos cuantos versículos del capítulo 11. Romanos 10:12 entonces dice que esta obra, la obra que Dios está haciendo y que ellos deberían entender, es una obra donde ya no hay distinción entre judío y griego. Ya no hay un papel más para los judíos al final de los tiempos, porque recuerden que Cristo vendrá como ladrón en la noche sin aviso previo y no van a estar ocurriendo eventos que nos digan, es mañana. No, el asunto es que ahora ya no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. El mismo Señor es Señor de todos, ya no hay distinción. Ya el ejemplo que Pablo da del olivo al que se le injerta una rama es para entender que nosotros no podemos pensar más de nosotros respecto de nuestra salvación con respecto de aquellos que debiendo ser parte del pueblo de Dios y creyendo rechazaron a Jesús y fueron hechos a un lado, para entender que esto es finalmente algo que nosotros debemos comprender, igual que los judíos mismos, que ahora ya no hay distinción, ya no importa. Los judíos necesitan salvación, los griegos necesitan salvación, los mexicanos necesitan salvación, todos, pero Dios de aquellos que se convierten es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Invoquemos a Dios, realmente pongamos nuestra fe en Cristo, convirtiendo todo nuestro corazón, nuestro ser a Él, entendiendo que quien nos da el arrepentimiento es Dios, el don del Espíritu viene con el don del arrepentimiento, de entregar nuestra vida a Cristo, reconocer la obra de Dios, y nosotros debemos darle gracias a Dios por haberla recibido de Él. Vamos a orar para terminar. ¿Hay alguna pregunta? Si no, pues vamos a orar para terminar. Vamos a dar gracias a Dios por concedernos este tiempo, este estudio, que espero haya sido de edificación, haya enriquecido la vida de cada uno. Padre, te damos gracias por tu amor y bondad, gracias por permitirnos meditar en tu palabra. Sea tu gracia sobre cada uno, Señor, y concede que lo que estamos estudiando, Padre, nos dé una manera de pensar correcta conforme a tu escritura, que podamos entender la obra que tú has estado realizando desde hace siglos, para comprender de qué manera nosotros ahora disfrutamos de tu gracia, Señor, y cómo tú eres Señor de nuestro Señor. Padre, nos alegramos en leer estas palabras que para nosotros son de vida, Padre, estas palabras que nos animan y motivan, sabiendo que quien lleva a las personas al arrepentimiento es tu Espíritu. Y nosotros rogamos porque podamos ver en nuestra comunidad, Señor, personas viniendo a los pies de tu Hijo Jesucristo por la obra de tu Espíritu, cuando compartimos la palabra, Señor, para que sea tu obra, para que sea tu nombre glorificado, para que nosotros podamos gozarnos en ello. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga a cada uno. Gracias por compartir este tiempo. Les recuerdo que tenemos reunión de varones este sábado y le esperamos a cada uno de los varones. Dios les bendiga.